Vamos a ver la definición de lo que es una curva parametrizada por su longitud de arco. Estamos en el tema de curvas. Y primero aquí dada una curva regular, dada gamma, una curva regular aquí de un intervalo i, a Rn, curva regular. Decimos que la curva alfa, la curva gamma, está parametrizada por la longitud de arco sin la norma de la derivada es igual a 1. Y el parámetro se suele denotar con S para todo S en el intervalo I. Entonces, aquí está el concepto de longitud de arco. Está con esta definición, pero vamos a tener la siguiente proposición que te dice que toda curva regular siempre es posible tener un cambio de coordenadas tal que la reparametrización de la original te dé una curva parametrizada por su longitud de arco. Entonces, toda curva regular alfa, gamma, definido en intervalo I en R, a Rn, puede ser reparametrizada por la longitud de arco. Ahí está. Entonces, las regulares son las que se pueden reparametrizar por la longitud de arco. Y la demostración va a ser una aplicación del teorema de la función inversa en una variable. Entonces vamos a ver esta. ¿Qué queremos hacer? Queremos encontrar, por demostrar que existe una h, una función de variable real, en un intervalo j, j en r, a i, que también está en r, tal que, bueno, este es difeomorfismo, en r, a r, tal que, pues esta función, la que se compone con gamma, está parametrizada por la longitud de arco. Entonces la demostración es una aplicación del teorema de la función inversa. Vamos a definir una función. Entonces, sea la función, vamos a fijar un t primero,
dado T0 en I, sea o definimos la función que le llamo L, que va de I a R. Solamente te va a dar la longitud como la integral L de T es la integral de T0 a T de la norma de la curva regular original, que en este caso es gamma, y la T es mi variable independiente para L, entonces aquí no puedo poner T, escribo tau, por ejemplo, de tau, y aquí es prima. Entonces, esta función es diferenciable por el teorema de la función, por el teorema del fundamental del cálculo. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, esta función L es diferenciable, que es la integral de una función continua, y la derivada es simplemente evaluar, ¿no? El integrando en el límite, evaluándolo en t, ¿no? Y se cumple por el teorema fundamental del cálculo, la función L es diferenciable y se cumple que L' de t, su derivada, es directa. Aquí no hay nada que hacer. Es gamma prima en t. Es eso. Eso es lo que te dice el teorema fundamental del cálculo. O sea que la derivada de L es exactamente la norma de gamma en t. Gamma prima. Y se satisface lo siguiente. Como es una curva regular, la derivada de gamma siempre es distinta de cero. Aquí es donde se va a ocupar la definición. Entonces, la norma de un vector distinto de cero también es distinto de cero, que es estrictamente positivo para toda t en el intervalo i. Y aquí es por la regularidad, ya que gamma es regular por definición. Entonces tienes una función L diferenciable cuya derivada L' es positiva, o sea que es una función creciente y vamos a escribir entonces L es una función, es estrictamente creciente, la derivada es positiva y por lo tanto existe la inversa. Y aquí, ¿cómo vamos a denotar la inversa? L a la menos 1, que va de un intervalo que es su imagen, J a I. A ver, un segundo. Donde
J es la imagen, ¿no? J es la imagen de la función directa, L, bajo todo I. Ya no lo ves en R, sino ya lo ves sobre su imagen, que lo denotas por J. También es un intervalo en R, un intervalo, se manda un intervalo con una función continua. Y ahora sí, hacemos con la notación que tenemos de cambio de coordenada h, ¿no? Igual a L a la menos 1, que va de J a I. Es el que se comentó por acá. Este de aquí, ¿dónde está? Este, ¿verdad? Este ya va a ser tu H. Tu H es precisamente la inversa de L. Entonces, es H igual a L a la menos 1 y va de un intervalo J a I. ¿Y cómo va la notación? Con lo que tenemos anteriormente. L de T, L de T es igual a S y este es exactamente el H a la menos 1 de T para toda T en el intervalo I o con la función directa que sería H de S es igual a, que es L a la menos 1 por definición y este es el T y este es para toda S en J que va de ida y de regreso. Este es el cambio de coordenadas. Aquí está nuestro cambio de coordenadas. ¿Quién es? Es este. Ujú. ¿Por qué cambio de coordenadas? Porque originalmente estás con tu parámetro t y el cambio de coordenadas te pasa de t al parámetro s o viceversa. Con su inversa te pasa de t, de s a t. Entonces, ese cambio de coordenadas te cambia de un parámetro a otro. Y ahora sí, por el tema de la función inversa, ¿qué te dice el teorema de la función inversa? Ah, em, en una parte de su afirmación te dice que la derivada de la función inversa es precisamente el recíproco multiplicativo de la derivada original cuando estás en una variable. Cuando estás en una variable. Si no, ya se habla de otra cosa. Entonces, la derivada de h con respecto al parámetro, que es s, es igual, bueno, por definición es la derivada de L a la menos 1. Y ahora sí, aquí está el teorema que te dice que es el inverso. La derivada de, ahora lo voy a poner con con L', pero este es calculado en su imagen, que es en T. Y precisamente, ¿quién es este? Está acá, ¿no? Lo tengo aquí arriba. Es esta número 1, le voy a escribir. Entonces, por número 1 es exactamente el 1 sobre la derivada de gamma prima de T. Que todo está bien definido, ¿no? Es positivo el denominador y no hay problemas con el cociente. Entonces, la derivada de h directa, que es la derivada de L en la menos 1, es precisamente el 1 sobre la norma de gamma prima, evaluada en t, donde t es la imagen directa de h, de s bajo h. Porque esto está calculado en s. Esto ya no lo pongo, lo quito. Bueno, este es el teorema de la función inversa. Para ser más exactos, está metido aquí. Y continuamos. Ya está la h, entonces solamente hacemos sea alfa igual a gamma compuesto con h.
Y este va a ir desde I en R a Rn. La reparametrización de la curva original, que es gamma, ¿no? Ayudándonos con este cambio de coordenadas h. Y ya nada más calculamos la norma. La norma de beta prim, no, este es alfa. Alfa prima, aquí lo denoto con ds, es el parámetro. La derivada con respecto a t de esta composición. Ahí está. Y por la regla de la cadena, es la derivada de gamma. Voy a escribirlo con la d de gamma con respecto a la hds que esté, por la derivada de esta función escalar, que es h. Le voy a escribir h' o d de h con respecto a s. Este es el h', ¿no? Pero estoy manejando la d mejor. Y esta es una multiplicación de un escalar por un vector. Esto ya lo habíamos comentado. Luego, la norma, ya tengo que checar que la norma de alfa prima de S, es la reparametrización, es 1. Entonces, la norma de un escalar por un vector es el valor absoluto del escalar por la norma del vector. Y solamente tengo que recordar aquí quién es quién. Este le voy a poner número 2 y ya. Entonces, la DDH, DDS es exactamente el inverso. Lo voy a poner con D. Aquí tengo la norma de la derivada de gamma con respecto a T. Y este precisamente es el que va a quedar aquí abajo por la ecuación número 2. Y esto va a dar 1, evidentemente. Y ya quedó. Voy a poner algo más. Ya quedó la demostración. Entonces solamente aquí, con su sustitución, ocupando la ecuación número 2. Y ya quedó. Una curva regular siempre puede tener un cambio de coordenadas, tal que la nueva reparametrización esté parametrizada por su longitud de arco, que no es nada, no es otra cosa, sino que su norma de la derivada sea igual a 1. Es una aplicación directa del teorema de la función inversa. Bueno, esto es muy 21. A ver, entonces, ejemplos muy sencillos que ya hemos visto anteriormente. Tengo gamma, aquí ya voy a escribir que sea directo, gamma de S. Pero es la beta, ¿no? Que con la notación aquí es la alfa, mejor dicho, sea alfa de S igual a un punto P0, la línea recta, más S veces el vector B. A los vectores ya les voy agregando una barra arriba para hacer énfasis en ello. Ambos están en Rn. Y entonces la alfa prima de S, bueno, P0 es constante y es lineal esta, entonces solo te queda B. Aquí es Rn. Entonces, alfa está parametrizada por su longitud de arco.
O sea que la norma es 1. Si solo si el vector este es unitario. O sea que tiene que ser distinto de 0 para que sea una línea recta, pero si solo si es unitario. Que la norma es 1. De la ecuación de aquí arriba, uno tiene condición necesaria y suficiente. Es directa, ¿no? De la ecuación. La derivada de alfa igual a b. Ejemplo 223, que de hecho ya fue, también ya fue considerado. Voy a tomarlo en el plano x0, y0, en R2 un punto fijo y R mayor que 0. Entonces, la parametrización del círculo de radio R, entonces, la gamma o la alfa de S, que viene como R coseno de S sobre R, que le llegamos a agregar un S0 cuando se hizo la integral, y aquí se traslada al X0, coma, R seno de S sobre R, más S0, más Y0, es una, es una parametrización, o está parametrizada por su longitud de arco, y está parametrizada por la longitud de arco. O sea que uno deriva, calcula la norma, y esto da 1. Ajá, y sabemos que es el círculo unitario. Ah, perdón, es el círculo con centro en el X0, Y0 y radio R, circulito, radio R. La nota de una forma de ver por qué se dice que es una parametrización por su longitud de arco. En lo siguiente, una observación, o nota mejor, nota 24. Se toma, agarra una curva, sea gamma, una curva parametrizada por su longitud de arco, curva regular. Ahí está. Entonces, la longitud de esta curva, desde un A a un T, es esta notación, ya la habíamos comentado. La longitud desde el T igual a hasta T de gamma es la integral de la gamma prima. Y aquí tengo que meter otra letra. Escribir S de ds. Que como está parametrizada por su longitud de arco, pues no hay nada que hacer porque esto es 1. Esto vale 1. Entonces simplemente es T menos A. Y esto es para toda T en el intervalo A, B. Y o viceversa. O viceversa, si estás haciéndolo lo estás midiendo todo desde B. Entonces estás desde T a B. Es lo mismo aquí. Con este orden, todo igual. Sería desde T hasta B.
de aquí el mismo, la norma de gamma prima de S, de DS, que es B menos A, es la misma aquí, es 1, por definición, y es B menos A. Es para toda T también en AB. En particular, cuando integras completo, que es L solamente, o L desde A hasta B, de la curva gamma, aquí hay un error, aquí es B menos T. En particular, cuando integras completo desde A hasta B, vas a tener solamente lo que mide el segmento AB, el intervalo AB, perdón, el intervalo AB. O sea, ¿qué está pasando cuando está parametrizada por su longitud de arco? Bueno, lo que pasa es de que una cosa es de que las longitudes no son calculables directamente. Básicamente no hay que hacer casi nada. Ese es AB. Y lo que mide este segmento, lo que mide este segmento AB en R, es exactamente lo que va a medir la curva. Aquí puede ser algo medio raro, ¿no? Es exactamente lo que va a medir esta curva desde el extremo gamma de A al extremo gamma de B. Solamente que aquí no se ve se ve desproporcionado. Entonces más o menos voy a extenderme así. Desde B hasta A. Ese segmento es lo que mide aquí. Aquí es donde el pizarrón, lo que mide esto, es exactamente lo que mide esto. O sea, tienes un listón que está aquí extendido en el plano, haciendo esta forma. Aquí hace una autointersección. Y si lo extiendes en una línea, te sale exactamente lo que mide AB. Es eso. Eso es que esté parametrizado por su longitud de arco. Que el parámetro T te esté dando exactamente la longitud que tiene la curva, en nuestro caso, gamma. Esa es la nota 24. Y bueno, ya hace falta la tarea. Tarea. Tiene que ser las 5. Según recuerdo, la vez pasada, el lunes, 3 de mayo, no dejé. Entonces aquí no se me vaya a olvidar también, sea gamma o alfa. Es una curva en Rn. Aquí regular. Tal que. Pues la condición está de que alfa prima de t, el parámetro t, te da exactamente A, donde A es distinto de 0 y es constante. Lo que tienes que la rapidez es constante de la curva. ¿Qué te pide el teorema? La tarea, hallar un cambio de coordenada con nuestra notación sería la h. Entonces pongo t igual a h de s, tal que la nueva parametrización o la reparametrización, tal que la curva, esta que es composición, pongo beta igual a, voy a poner parámetro, beta de s igual a alfa de h de s, está parametrizada, pues t, parametrizada, por la longitud de arco. De arco.
sea, cuál es la inspiración? La inspiración, en su momento lo comenté, es el ejemplo. Voy a poner aquí como hint, ¿no? Ver la solución del ejemplo, este que ya quedó unas clases atrás. Entonces hago referencia a él, 2.12. O sea que una vez que vean ese ejemplo, en ese ejemplo se calcula H. Y luego, una vez que tiene H, ya esto es una composición, es directo. El trabajo es ver quién es H. Y así como se hace en este ejemplo 12, es como uno tiene que guiarse para la tarea 5. De hecho, la tarea que sigue, la tarea 6, uno la revisa y es, digamos, un corolario de la tarea 5, pero es importante dejar algo ya más concreto. Entonces, consideran la hélice. La hélice, voy a escribir gamma de t igual a coseno de t, b, no, voy a escribir a, que es una hélice circular, seno de t y bt. Para toda t en el intervalo 0, 2pi, digamos, y con la condición de que a cuadrada más b cuadrada sea distinto de 0. Es importante eso. Y hallar una reparametrización por la longitud de arco. Si tienen el caso de la tarea 2.5, el 2.5 se come al 2.6. O sea que el 2.6 es un corolario del 2.5. Y ya está. Continuamos. Tengo que continuar con las integrales. Tengo que regresarme a las integrales ahora. Las integrales. Ya estas son sobre funciones con valores escalares en varias variables, integrales de trayectoria. Y también las integrales sobre campos vectoriales a lo largo de curvas en ambos casos. Y sería integral de línea. Entonces aquí integral de trayectoria y de línea. Pero vamos a ver primero el de línea, el de trayectoria, perdón. Entonces aquí comenzamos con esto. Voy a poner definición. Aquí me paso al 3.1. Es un nuevo tema. Tengo un abierto U y ahí es donde tengo que definir una función. Dada f, una función definida en un abierto, en Rn con valores en los reales. Y aquí para que tenga sentido la integral y no tengamos problema, podemos pedirle que sea continua, una función continua en un abierto, ¿verdad? En un conjunto abierto U, en Rn. Entonces, ahora sí, la integral de trayectoria, esta es la definición, o simplemente integral de f. Vamos a dejarle con integral de trayectoria porque este puede causar confusión. Integral de trayectoria, ajá, de f a lo largo de una curva, de la curva gamma,
definido en intervalo AB con valores en U a lo largo de una curva gamma. Vamos a poner de clase C1 porque a esto le sacamos derivadas. Es la integral de AB de mi función f compuesta con la curva gamma de t multiplicado por la norma de gamma prima diferencial de t. Y esta es la integral de trayectoria de una función escalar, digamos, con valores en los reales. Y la notación para esto es aquí abajo gamma, aquí la función f y aquí ds. Esta es la integral de trayectoria de f. Aquí esta es la definición 3.1. Aquí unas observaciones por acá. Unas observaciones muy directas. Si f es 1, ¿cómo se escribe? Si f es la función constante igual a 1, entonces le pongo 3 líneas, igual a 1. Función constante igual a 1. Entonces, la integral de trayectoria, aquí ya es 1. Simplemente es la integral de AB de la función, no hay función, es 1. Te queda la norma de gamma prima d de t, que es precisamente la otra, que es la longitud. Entonces la longitud de gamma es exactamente la integral de trayectoria cuando la función es la función constante igual a 1. Algo más, esta observación número 2 va a ser un poco informal o, si queremos, bastante informal. La tengo que comentar aquí. El número DDS o este objeto DDS es el análogo a este objeto cuando uno pasa la integral de AB. Entonces, de esta ecuación, podemos interpretar o podemos inferir la siguiente expresión, sería ecuación. Lo voy a poner entre comillas, que es la DDS igual a, que es la longitud de arco, es igual a la norma de gamma prima de t por la diferencial de t, ¿no? Y aquí también vamos a ponerle entre comillas, para que es la parte, ¿no? Que uno toma en cuenta, que este pedazo de longitud de arco, este es el similar a este otro factor, que en el fondo son formas diferenciales. Lo voy a escribir, formas. A lo mejor con el número, formas diferenciales. Este concepto raro hasta ahora. Y 3,
La función f se pidió que fuera continua en un abierto U y que ahí cayeran los valores de gamma. Que sea continua en U y que ahí cayeran los valores de gamma. Pero no es necesario pedir tanto. Pues podemos pedir que la función se puede pedir, se puede disminuirla. Aquí las condiciones se puede pedir que f sea continua solo sobre la imagen de gamma, ¿no? A lo largo o a lo largo de la traza de gamma, pero lo voy a escribir solo a lo largo de gamma y no en todo el abierto, no todo un abierto, no en todo el abierto U. Y con eso sigue teniendo sentido. La siguiente observación va a ser ya muy, recurrente más adelante cuando tienes una curva de clase C1 a trozos, que sabemos que una curva a trozos de clase C1, digamos, es una función gamma, donde hay una partición del intervalo donde está definido gamma, digamos el intervalo AB, y donde cada pedazo ahí de la partición, la función es continuamente diferenciable. Y eso sería el 4. Si gamma es una curva a trozos, la curva C1 a trozos, voy a escribir C1 porque si no, la curva C1 va así nada más, a trozos. Entonces sigue teniendo sentido la integral, porque en este caso va a existir una partición, A igual a T0, igual a T1, igual a TK, igual a B, la partición del intervalo AB, tal que, pues ahí todo tiene sentido. La curva gamma I simplemente es gamma restringido al intervalo TI menos 1, TI. Es diferenciable. Es diferenciable. Y voy a dejarlo abierto para que no... Es diferenciable. Es continuamente diferenciable. Y en este caso, podemos escribir con la notación. Podemos escribir este pedazo de curva, es la curva completa como la suma de estas gamma 1, gamma 2, y así nos vamos hasta gamma K. Entonces tienes la trayectoria, una cosa así, y aquí sería gamma 1, y aquí gamma 2, y aquí gamma 3, y toda completa es gamma, y por aquí están los puntos de la partición, este es T0, T1, bueno, las imágenes, son las imágenes, y aquí gamma de T2, 0, 1, 2, y ya el último de TK, igual a, y ya, igual a nada. Aquí está mi curva a trozos, y la integral de línea también se puede definir ahí. Solamente es la integral de mi función. Es aquí. Se hace sobre cada una de ellas. Sobre gamma 2.
hasta gamma K. Si es una curva definida a trozos, no hay ningún problema, se define de esta manera. Y definimos la integral de trayectoria como esto que está aquí abajo. Este mero. Bueno, ya la última observación, que es muy de R3. Si gamma es una curva en R3, X de t, Y de t, Z de t, en R3 para todo t en el AB. Entonces la notación es la estándar. La integral de gamma de la función f de ds es la integral de AB de tu función compuesta con la curva. Entonces sería, al componerlo con la curva solamente te queda en una variable, multiplicado escalarmente por la raíz cuadrada de la derivada de la curva, x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado, y se acabó el espacio. Me falta la de z, más z' de t al cuadrado, que sería la norma de la curva. Y ya, es solamente la notación. Vamos a ver un ejemplo. Acabaron las observaciones. El ejemplo 3.2, el primer ejemplo de esta tercera parte sería uno bien sencillo. Si f de x, y, z es una función cuadrática de este estilo, gamma es una función en R3 que se va a 2pi, dada por gamma de t igual a, vamos a poner una hélice, coseno de t, seno de tt. Entonces, ¿cuánto vale la integral de trayectoria? Con estas. Entonces, por acá la solución. Y esto es, si tienes f y tienes gamma, la integral es directa a partir de la definición. De la definición, ¿qué te dice? Que dice, pues tienes una función en n variables y tienes una curva ahí en Rn. Entonces, la integral que vas a hacer de trayectoria, ¿en qué se va a convertir? En una integral de una variable. Esta es una integral de una variable. De una variable. La variable t. Al hacer la composición, f con gamma, se van las n variables y te queda solamente una, que es la t. Gamma prima también. Y ya todo es de una variable. Entonces, las integrales de trayectorias es calcular integrales en una variable. Y en este ejemplo, pues es la derivada. La velocidad sería derivar, coordenada por coordenada, sería menos seno de t, coseno de t, coma 1. Y aquí, por lo tanto, la norma de gamma prima de t es igual a raíz de 2. A raíz de 2. Entonces, tenemos que la integral esta de trayectoria es, pues tienes la fórmula,
Pero el raíz de 2, que es la norma, este vas a quedar afuera ya de la integral. Este queda afuera, la integral de 0 a 2pi de tu función compuesta con la gamma. Lo voy a escribir todavía por acá. Que es, ya la norma ya salió. Raíz de 2. Y aquí te queda una cosa como coseno cuadrado más seno cuadrado más t cuadrada d de t. Entonces esto es 1 más t cuadrada. Pongo aquí raíz de 2, la integral de 0 a 2pi, de 1 más t cuadrada d de t, que sería raíz de 2, que sería t más t al cubo sobre 3 de 0 a 2pi. Y ya el resultado es esta cuenta. La integral de trayectoria es, bueno, voy a dejarlo así ya sin moverle nada. Al sustituir directamente es 2pi. Aquí queda el cubo, 8pi al cubo, tercios. Y este ya sería el resultado del ejemplito. Y aquí viene una pregunta en general. Ya estamos todavía frescos con el tema de curvas en el espacio euclidiano. ¿Qué sucede si yo te doy una parametrización distinta a esta? O sea, que yo te doy reparametrizo la gama y me sale una distinta. Por ejemplo, una que esté parametrizada por su longitud de arco. Entonces la pregunta es de que si yo te doy una curva distinta cuya traza es la misma que la original, va a dar el mismo resultado. Entonces vamos a dejarla, esta es para hacer un poco de cuentas solamente, tarea. Aquí vamos a continuar con una nueva enumeración. Estamos en esta parte, 3.1. Entonces aquí voy a escribir continuando. No, continuando no. Calcular la integral de trayectoria, o verificar aquí, perdón, verificar que se cumplen que la integral de línea de gamma de f de s es igual a la integral de gamma con otra, pero para el ejemplo este que estamos teniendo arriba, donde f de x, y, z es el mismo del ejemplo de arriba. O sea que los cuadrados tienes aquí, x, y, z al cuadrado, y donde y gamma tilde de t es va a una velocidad mayor, coseno de 4t, seno de 4t, y la otra sería 4t. Y aquí vamos a ir a cortar el intervalo para toda t desde 0 hasta, la de arriba era hasta 2pi, entonces aquí tiene que ser pi medios. Entonces tienen que verificar que da el mismo resultado que da este, ¿no? Este número. O sea que no importa que des otra parametrización, una reparametrización distinta, la integral de trayectoria te va a valer igual, ¿no? Lo mismo. Esto es hacer la cuenta, ¿no? De este lado izquierdo ya sabemos cuánto da. De este lado izquierdo es lo que tienes aquí.
Nada más tienen que checar el que falta, ¿no? Este es por hacer, ¿no? Este sería la cuenta, ¿no? Que tienen que hacer. Con la gamma tilde y la misma F. Teorema que sigue, este es 2, 3, 2, 3, 3. Teorema 3, 3. La vamos a hacer en general. Ujú. Si gamma tienes sea f una función continua a lo largo de gamma. Gamma es una curva de A a B a Rn. Es una f aquí, una f. Una f es continua a lo largo de gamma, que es de clase C1. Si gamma tilde es otra, CD, es cualquier otra reparametrización de gamma, no pasa nada, los valores van a ser los mismos. Entonces las integrales van a ser las mismas. La integral de gamma de la función f va a ser la misma para la integral sobre gamma tilde de la misma f. O sea que la f se mantiene ahí, esa no la cambias. La única que estás cambiando es la curva, ¿no? La curva aquí, una gamma tilde. O sea, eso te dice que la definición 3.1 está bien definida, este teorema. Antes no. También la demostración es una aplicación directa del teorema este de cambio de variable en una variable. Demostración. Solamente tenemos que escribirlo ahí más o menos decente. Sea H es el cambio de coordenadas. De CAD a AB. Cambio de coordenadas. Y escribo la notación de siempre. T igual a H de HDS o HDU con gamma tilde igual a la composición aquí H con gamma y las condiciones, ¿no? La derivada de H con respecto a su variable, que en este caso he escrito que es U, es distinto de cero en el intervalo I, ¿no? En el intervalo CD, perdón. O sea, en todo su dominio. Entonces la integral, ¿cómo se va a transformar? Voy a hacerla desde acá y haciendo las cuentas voy a llegar a esta otra. O sea, de derecha a izquierda. Derecha a izquierda. Entonces, aquí escribo. Entonces, la integral de la gamma tilde de f de ds es la integral de A, no, de CAD, porque es el dominio de la tilde, de la composición. Aquí tilde todo. U es el parámetro de gamma tilde multiplicado por la derivada. Voy a ponerlo aquí como prima, que es la derivada con respecto a U. Y por la regla de la cadena, la derivada es esto, ¿no? Esto ya se hizo más de una vez. Aquí voy a escribirlo.
La integral de C a D. Este primer factor se queda igual, pero este que sigue va a cambiar. Este es el que va a cambiar por la regla de la cadena, que sería el valor absoluto de la derivada de h con respecto a u por la norma de gamma, derivada de gamma con respecto a t, d de t. Es todo esto. Es todo esto. Ahora los encierro. Algo así. Porque estos son iguales, ¿no? ¿Y qué más siguen? No sabemos cuál es el signo de la derivada, entonces análogamente a un resultado anterior tenemos que hacerlo por dos casos. Dos casos. Consideramos dos casos. Dos casos. De acuerdo al signo de la derivada de h. 1, derivada de h con respecto a u. O sea que tenemos que es distinta de 0. Entonces solamente quedan dos más, que es mayor o menor. Si es mayor, el valor absoluto se quita sin signo. No, si es mayor, recuerden que la gamma prima preserva la orientación. O sea que van en el mismo sentido, ¿no? La gamma con la tilde. Vamos a tener de las cuentas de arriba, que la gamma tilde, que de estas cuentas, todas estas, vamos a tener que la gamma tilde de FDS, no, DDS, aquí solamente se quita el valor absoluto, lo demás queda exactamente igual. Aquí me falta indicar el valor de cómo se está evaluando esto, que es la U. Y aquí abajo ya no lo hice. A ver si será importante hacer énfasis en él. Entonces aquí sería con la composición, que sería H de U. Ahí está. D de T. Que sería D de U, perdón, D de U. Aquí cambié a U. Yo voy a regresar a este y este. Voy a borrar estos. Y apenas son dos parámetros. Son en superficies, que son más parámetros. Ahora sí ya todo está bien. El parámetro es U. Y ya nada más hace el cambio de variable estándar. Sea aquí con la T igual a H de U. O sea, no hay de otra. Este es el cambio, fuerzas. Entonces la diferencial de T es igual a derivada de H con respecto a U. Sé que la H', si gustan. D de U. Y aquí con la D de H. Ahí está. Y como preserva la orientación, H de C se va a ir a A. Y H de D se va a ir a B, perdón. O sea que es creciente. A eso me refiero. H es creciente. ¿Y cómo va a quedar entonces la integral? Sobre gamma tilde, gamma tilde. Desde aquí, ¿no? Aquí continúa la cuenta, pero ya con el cambio de variable. Sería la integral de A a B de F. Y aquí sería la H, la U, perdón. Esta U es la, voy a señalarla por acá. Esta U que está acá es exactamente el número este
que tengo que quitar, que sería f de t, la composición. Entonces, aquí sería ya gamma con u, ya no es nada de gamma con u, es gamma solamente. Ahí de nuestra definición. Que arriba. No se da cuenta de eso. Que sería gamma de t. Se quiere pasar despejando la inversa, ¿no? La h con su inversa. Y multiplicándolo por estos factores. Estos factores que están aquí, que estoy señalando, estos dos corresponden exactamente a la d de t, ¿no? Aquí uno se da cuenta por el cambio de variable al sacar la diferencial. Y esta es la norma de la derivada de gamma con respecto a t, de h de u, que es t, ya no lo escribo, por la diferencial de t, ¿no? Y este ya es, por definición, la integral de trayectoria de f a lo largo de gamma. Ahí está. Ahora, el otro caso, si la derivada es negativa, derivada de h con respecto a u es negativa, o sea que gamma tilde invierte la orientación. Es solamente meter un signo menos ahí y luego voltearlo de nuevo con esta tilde. Entonces aquí empiezo igual, f de s, y como es negativa, por ahí hay un signo menos del valor absoluto de la derivada de h con respecto a u. Esto ya se va a ir igual. De u. Pero al invertir la orientación, lo que va a pasar es, se hace el mismo cambio de variable. Hacemos t igual a h de u y la diferencial queda igual. Solamente que aquí la c la va a mandar a b, que sí, es decreciente, y la d la va a mandar al revés. Aquí es h decreciente. Es la razón. Y la integral de línea, de trayectoria, perdón, al convertir aquí ya tenías un menos. Este viene de esta cuenta. Ya tenías un menos por acá afuera. Y va a quedar aquí, los límites van a quedar de B a A, C a D, va a quedar de B a A. Y la función compuesta con gamma de t. Y nuevamente, ¿no? Esta es la diferencial. Y este va a ser la diferencial de t. Solamente va a quedar la norma de gamma prima y luego de t. Ya solamente regreso, cambio el orden de los límites de integración y me acomoda el signo negativo, o sea que se va. Y ya está. Aquí te va a quedar la integral de trayectoria, pero para la curva gamma. Entonces, ¿qué te dice esto? Te dice que la definición 3.1 de integral de trayectoria es independiente de cómo estés reparametrizando o parametrizando la curva. El ejemplo, este fue el 3.4. Ejemplo 3.4. Ahorita
Sencillo para que las cuentas no se nos compliquen. Dice, un cable se encuentra a lo largo de una hélice y aquí la hélice es la que ya hemos estado trabajando, gamma de t igual al coseno de t, seno de t. Aquí vamos a ponerlo desde, ya que cambie, ¿no? De 0 hasta 4pi. O sea que es un cable que tiene esta forma de hélice. O sea que 2 vueltas le dan. Una cosa así, ¿no? Ahí va una. Y ahí va otra. Ahí está. Aquí es gamma de 0. Aquí es gamma de 2pi. Y ya no cabe. Y aquí es gamma de 4pi. En esta otra. Una vuelta y 2 vueltas. Y te da la densidad. Le dice con densidad. Y su densidad es aquí f de x, y, z. Aquí se va haciendo cada vez más denso con respecto a la altura. Y aquí estamos pensando en masa sobre longitud. Algunas unidades. Te piden hallar la masa del cable. Bueno, aquí por definición la masa es exactamente la integral de trayectoria, que si uno lo ve en términos de, en general aquí con la F, compuesta con gamma de t, y la norma de la curva, este primer objeto que está aquí corresponde a la densidad. O sea que tienes masa sobre longitud en unidades, algunas unidades, y el otro pedazo, se puede interpretar como un elemento de la longitud de arco, un DDS. Esta es la longitud, ¿no? Entonces lo que te va a quedar es masa, ¿no? Si uno piensa en las unidades. Entonces, aquí tomando, lo tenemos, antes hay que hacer la derivada para no complicarnos. No, va a salir raíz de 2, pero como si no lo hubiéramos hecho aquí. Ahí está, raíz de 2. Y vas a tener que su masa, la raíz de 2 sale de la función, del integrando, o de la integral, mejor dicho. Aquí te va a quedar de 0 a 4pi. Es hasta donde llega el cable. Y la FZ. Entonces te queda solamente en la tercera componente. ¿La Z quién es? La Z es la función f. Y esa la tiene la curva, que es el valor t. Entonces es t veces dt. Que te queda al cuadrado. Queda t cuadrada sobre 2 de 0 a 4pi. Es 16
A la mitad, 8 pi a la 2 por raíz de 2. Algo así. Ese es el ejemplo para densidad. Ya uno puede calcular integrales de trayectoria, solamente que el integrando, si la curva se, no está tan fácil, aquí te va a quedar algo tampoco nada trivial en el integrando. A ver, entonces, la que sigue, tarea 3. No, es la segunda, tarea 3.2 de aquí. Voy a mostrar que la integral de trayectoria, aquí en polares, vamos a verlo. En R2, mostrar que la integral de trayectoria de tu función f de xy a lo largo, de una curva en coordenadas polares, y aquí voy a escribir que todo dependa del ángulo, es a veces muy común que dependa del ángulo, y aquí para el ángulo que varíe entre θ1 y θ2 es la integral aquí de trayectoria, es la integral de 0, la integral desde θ1 hasta θ2 de tu función, que no sabes quién es, entonces aquí es r coseno de θ, r seno de θ, a su vez r depende del ángulo, ya no lo escribo para que no se vea feo, y alcance aquí a escribir el factor r cuadrada más aquí la derivada de r con respecto a θ al cuadrado y diferencial de θ, ¿no? Que es el parámetro de tu curva. Aquí son coordenadas polares, ojo. Y a su vez todo lo van a pasar en términos del ángulo. Tu parámetro va a ser el ángulo. Entonces, ¿qué? Puedes calcular masas de alambres o cables, digamos, pero también hay otra interpretación geométrica que es el área el área de una superficie de dimensión 2, que para ser precisos es un lado de una valla. Voy a aquí tratar de dar esta explicación, interpretación geométrica. O sea, geométrica quiere decir aquí que se puede calcular áreas de algo, ¿no? Para el cálculo de áreas. De ciertas áreas. Y para ser precisos es la integral. La integral de trayectoria puede interpretarse como el área de un lado de una valla, o sea, de una pared, de una valla. O sea,
Aquí imaginemos que la función, aquí para que todo esté por arriba del plano XY, lo voy a hacer en dos variables. Supongo que tienes f de XY por arriba, mayor o igual que 0, a lo largo de una curva gamma. Entonces, ¿qué te dice esta integral? La integral de por acá, la integral de gamma es la integral de AB, pensando que la curva está definida en este intervalo cerrado de la composición con la derivada esta de gamma prima, ¿no? Y luego se le saca la norma y aquí van los cuadrados y luego la raíz cuadrada. De t. Entonces, para ver qué área está calculando, tenemos que describir ese objeto. Entonces, la valla es, aquí voy a poner entre comillas porque esto es un conjunto, x, y, z en R3, tales que pues la x y la y tiene parámetro t, y la z pues va a estar entre 0 y lo que valga la función f de t. Aquí para t desde a hasta b. A su vez, x y y aquí depende de t. Ya no lo escribí por el espacio. Aquí depende de t y aquí depende de t. Para la función f de x, y. Entonces el dibujo es el que le tengo más miedo porque no va a salir. Aquí tengo R3. R3. Le voy a dar un poco de... Voy a intentarlo, si no, ya ni modos. Voy a poner una curva bien sencilla para no complicarme la existencia. Tengo una curva así. Recordemos que la curva está en el plano XY. Es gamma. Aquí es gamma de A. Y por acá anda gamma de B. Gamma de B. Y la altura de la función es a lo largo de la curva. Entonces, por aquí viene, ¿no? Baja un poco y luego vuelve a subir. No tiene que ser de la misma altura. Algo así. Que se vea que sea una valla. Algo así. Entonces, aquí está gamma de t. Tiene x de t, y de t. Y aquí va a estar barriendo, ¿no? Con una línea perpendicular al plano XY, que sería la Z, ¿no? Todos los valores de la Z, y hasta aquí llegaría la F de gamma de T, lo que se correspondería a la altura exactamente. Y así te vas sobre cada valor de la base, digamos. La base uno lo piensa aquí como la curva gamma, con cierta altura variable, F de T. Esto se le conoce como una superficie reglada en general. Reglada. Que está formada, está generada por una unión infinita de curvas, de líneas rectas, perdón. Las líneas rectas son verticales. Y si vas viajando a lo largo de una línea vertical, transitando por la curva gamma, te sale esta cosa. Entonces, esta es la valla. ¿Y qué corresponde a esta integral? Esta integral te va a corresponder a esta, que es la altura. Esta es la altura. Y este diferencial de arco va a ser el elemento
infinitesimal de la base. Entonces todo es la base, ¿no? Un elemento infinitesimal. Entonces uno realiza la integral. Y esto va a corresponder a lo que es el área de la valla. Entonces aquí, área de la valla. Ojo que nada más es de un lado, porque esta valla, pues la miras de un lado y luego la miras del otro. Tiene dos caras. Una superficie orientable. Tiene dos caras. Y esta área corresponde solamente a la de una cara. De una cara, ¿eh? Es de un lado de la valla. De solo un lado. Y bueno, entonces la interpretación geométrica es para el cálculo de ciertas superficies regladas, donde la curva vive en el plano X y Y. Y vale, esto es exactamente lo que es la valla. Eso. Muy bien. Entonces, por ahí lo voy a dejar de las integrales de trayectoria.